Buenas noches, estimados masterandos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente en contacto con ustedes. Mañana martes estaremos desarrollando el capítulo 4, sería nuestra sexta clase y el tema es capacitación y desarrollo en las organizaciones. Este sería el concepto de lo que es capacitación y desarrollo antes de la presentación de los compañeros de un caso práctico sobre el mismo proceso. Muy bien. Empecemos entonces. Si me permiten, voy a preparar nuestra presentación y arrancamos con el marco conceptual. Bueno, entonces, como les decía, arrancamos con el capítulo número 4, desarrollo de personas. Y para ubicarnos un poquito, cuál de los procesos vamos a desarrollar hoy, estamos dentro de lo que es el cuarto proceso de desarrollo de personas. ¿Qué hacemos para desarrollar a las organizaciones? ¿Qué hacemos en las organizaciones para desarrollar a las personas? ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar dentro de este proceso? Capacitación y desarrollo, entrenamiento, que es un concepto similar, y plan de carreras. Muy bien, entonces con esto nosotros vamos a avanzar. Si me permiten un momento, por favor. Necesito confirmar del otro lado. Ok, muy bien. Entonces, antes que nada, vamos a hacer una breve diferenciación de lo que es capacitación y educación. Cuando hablamos de capacitación, o también lo llamamos en las organizaciones entrenamiento, nos estamos refiriendo a las capacitaciones que hacemos a los trabajadores o colaboradores para mejorar su desempeño laboral actual. O sea, te estoy capacitando hoy para mejorar tus habilidades o tus conocimientos hoy dentro del cargo dentro del cual te estás desempeñando. Sin embargo, cuando hablamos de educación, nos estamos refiriendo a un conjunto holístico de experiencias de aprendizaje a largo plazo, durante toda mi vida. Por ejemplo, ustedes en este momento están en un proceso de educación donde están haciendo una maestría. Cuando yo hablo de capacitación y entrenamiento, me estoy refiriendo a mis colaboradores tratando de mejorar sus habilidades o conocimientos dentro del puesto actual en el cual se está desempeñando. Muy bien. Fijémonos un poco acá en esta diferencia entre lo que es formación y desarrollo. También cuando hablamos de formación y desarrollo, hay una pequeña diferencia. Cuando yo le estoy formando a la gente dentro del cargo actual, y desarrollo es cuando yo le estoy preparando para que esta persona dentro de un plan de carreras que veremos un poquito más adelante, lo estoy preparando para ir creciendo dentro de la organización. Y acá, por ejemplo, hay una, de acuerdo a lo que nos dice Dolan en su libro, es bastante didáctico este cuadro. En cuanto al enfoque, dice que la formación tiene un trabajo, nos referimos al trabajo actual que hago hoy. Y cuando me refiero a desarrollo, me estoy refiriendo a lo que, cuál es el potencial que tiene el colaborador, a lo que yo puedo ir direccionándolo a largo plazo. El alcance, cuando hablamos de individual, cuando hablamos de formación, nos referimos a una formación individual que necesitas saber en este cargo para hacer mejor tu trabajo. Sin embargo, cuando nos referimos a desarrollo, nos estamos refiriendo a dentro de la misma organización, cuáles son los aspectos a tener en cuenta para que todos mis recursos humanos vayan creciendo dentro de la organización.
Marco de tiempo, la formación es inmediata, es para hoy. Yo necesito que mis colaboradores hoy mejoren su eficiencia, su efectividad dentro de la organización. Sin embargo, en desarrollo lo estoy preparando para largo plazo. En cuanto a metas, ¿qué objetivos busca una formación o un entrenamiento? Corregir déficit de las habilidades o conocimientos dentro del cargo. Y cuando hablamos de desarrollo, lo estamos preparando para el futuro. ¿Qué hace hoy? Pero ¿qué competencias tiene esta persona para más adelante? ¿Cuál es su potencial? ¿Qué sabe hoy y hasta dónde puede llegar la persona? Ellos tienen una fórmula en el libro de Dolan. Ellos mencionan, fíjense, la fórmula del rendimiento de la persona. Dice que está en función, primero, de los conocimientos que tiene la persona, las habilidades, pero también las actitudes. Fíjense que las habilidades blandas están en todos lados. Pero a esto ellos le suman el sistema. ¿Qué sistema de información? ¿Qué TICs me está acompañando dentro de la organización? Porque yo puedo tener muy buenos colaboradores con conocimientos, habilidades y actitudes, pero si no tiene un sistema que los acompañe en cuanto a tecnología de información, me estoy refiriendo, difícilmente que logren o lleguen a la eficiencia, a la efectividad que se espera de ellos. Muy bien. Este es el enfoque de sistema de capacitación según Bolander, y también el mismo sistema de capacitación o plan de capacitación o ciclo de capacitación lo presenta nuestro amigo Chiavenato. Este es el cuadro de Bolander donde dice, ¿cuál es la primera fase? La primera fase es evaluación de las necesidades. Hay una pequeña diferencia con Chiavenato, que él lo llama diagnóstico de las necesidades, que es la misma cosa, pero solamente ahí está la diferencia. ¿Y qué hacemos dentro de la fase 1? Diagnosticar las necesidades. ¿Qué necesita mi organización para mejorar la capacitación de mis colaboradores, para que estén mejor entrenados y mejor preparados para realizar sus tareas? ¿A dónde voy a recurrir para saber cuáles son mis necesidades? Porque yo tengo necesidades a nivel organizacional. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación que yo tengo? A nivel individual de cada persona en su respectivo cargo en la realización de sus tareas, y también a nivel de cada individuo. Entonces ellos definen en 3 perspectivas: análisis de la organización, de las tareas propiamente dichas y análisis de las personas. En la fase 2, una vez que yo tengo determinada, vamos a ver en el cuadro siguiente después cómo hacemos este diagnóstico. En la fase 2 es el diseño. Ahí vamos a programar o vamos a planificar. Chiavenato lo llama a ese proceso programación. ¿Qué vamos a ver en esta fase? ¿A quiénes le voy a entrenar? ¿Cada cuánto los voy a entrenar? ¿En qué temas? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Qué días? ¿Cuántas horas? ¿Quiénes serán los entrenadores? Una vez que yo tenga el diseño, generalmente en este punto es cuando los gerentes de recursos humanos presentan el proyecto al consejo directivo para el análisis, porque es en este punto donde se pone a consideración del presupuesto general del año. Por ejemplo, en un caso, en mi experiencia, yo recuerdo que yo, sobre mi plan de capacitación para el año, por ejemplo, para el año 2021, ya empiezo a pedir presupuesto. Primero ya empiezo a hacer mis diagnósticos con las áreas correspondientes. Y en base a eso ya empiezo a pedir los presupuestos en cuanto a horas, temas, capacitadores, etcétera, porque yo necesito tener cuánto va a ser el total de mis capacitaciones para el año 2021, porque eso es lo que yo tengo que defender ante el directorio para ver si me aceptan o no el presupuesto. Por eso es muy importante tener un buen plan de capacitación, fundamentar bien cada capacitación que lo vamos a hacer para tener éxito finalmente en la defensa de ese proyecto.
Y hay una cosa también muy importante que yo quiero destacar cuando estamos preparando un plan de capacitación. Cuando yo hablo de un plan de capacitación, me estoy refiriendo a planificar para el año que viene todas las capacitaciones en todas las áreas requeridas dentro de mi organización. Sin embargo, confundimos muchas veces cuando algunas empresas dicen, sí, yo tengo un plan de capacitación y sin embargo, las capacitaciones lo toman así, eh, yo lo llamo así irresponsablemente, porque me llega una invitación de un congreso del extranjero para el Departamento de Recursos Humanos y bueno, yo decido enviarle a uno de mis colaboradores a esa capacitación. Me viene un congreso del Colegio de Contadores del Paraguay a la empresa, yo propongo que lo envíen a ese congreso a mi colaborador, simplemente por enviar a un congreso. Pero un plan de capacitación debe estar basada en las necesidades que tiene la organización. Los congresos yo lo llamo meramente complementarios a un plan de capacitación. Por ejemplo, yo ya sé todos los años que voy a tener un congreso anual de contadores, un congreso anual de recursos humanos, voy a tener un congreso anual de responsabilidad social, voy a tener la Expo Management, que se denomina la Expo Negocios aquí en nuestro país. Yo ya sé que esos son congresos anuales y eso yo puedo incluir lógicamente dentro de mi plan de capacitación, pero eso tendría que ser un complemento a todo mi plan de capacitación. Yo no puedo llamar si yo tengo un plan de capacitación cuando yo todos los años le envío a un colaborador de cada una de estas áreas a estos congresos. Eso no es un plan de capacitación. Estos son conocimientos, actualización, digamos, de conocimientos de las tendencias del momento que se dan en estos congresos, pero no es un plan de capacitación. Eso es muy importante entender. La tercera fase es la implementación. La implementación, lógicamente su nombre ya lo dice, es llevar a cabo lo que habíamos diseñado o lo que habíamos planificado, ya ejecutar siempre, lógicamente, una vez que haya sido aceptado por el directorio en base al presupuesto que hemos presentado. Y la última fase es la evaluación de los resultados. También acá yo quiero hacer hincapié que si preparamos o trabajamos sobre un plan de capacitación y no evaluamos los resultados de las mismas, muchas veces no tiene sentido el plan de capacitación ni la inversión que estamos haciendo dentro de la organización, porque cuando yo preparo un plan de capacitación, yo digo que estoy invirtiendo en mis colaboradores. Pero si yo no sé los resultados que se están obteniendo en base a esas capacitaciones, muchas veces se convierten en gastos. No es una inversión. Para mí es una inversión cuando yo veo los resultados positivos en mis colaboradores. Y dice Chia Benato en una de las partes en cuanto a capacitación del personal, cuando yo puedo decir que tuve buenos resultados en mi capacitación cuando yo veo un cambio de comportamiento en mis colaboradores. Si yo hago una capacitación en atención al cliente a una recepcionista que necesita ciertas mejoras, pero yo termina la capacitación, ya transcurrió 1, 2, 3 meses, sigo teniendo reclamos de los clientes por la atención que brinda ella, definitivamente mi capacitación no dio un buen efecto. Por eso esto es un proceso. Si yo me doy cuenta que esa capacitación no resultó, tengo que rever otra vez qué hice mal, diagnostiqué efectivamente mal qué es lo que necesita esta colaboradora, entendí el objetivo que tiene que tener la capacitación para ella. Está bien la programación para la capacitación de atención al cliente que preparamos. Entonces, es rever otra vez cada una de estas fases, por eso se llama también ciclo de entrenamiento. Muy bien, entonces estas son las 4 fases que seguramente el grupo que va a presentar un plan de capacitación debe estar explicándoles a ustedes cómo están trabajando las empresas sobre un plan de capacitación. En cuanto a
Voy a saltar acá porque primero quiero ir a los pasos para levantar un inventario de las necesidades de capacitación, así lo llama Chiavenato, o cuáles son las fases, cómo yo voy a inventariar o voy a diagnosticar las necesidades de capacitación en mi organización. Y hablamos en el cuadro anterior, análisis de la organización, de las tareas y de las personas. ¿Y qué vamos a ver en esto? En análisis de la organización vamos a ver ¿qué necesidades tengo en el ambiente, las estrategias, los recursos? ¿Dónde voy a enfatizar mi capacitación? ¿En qué área? Cuando hablamos en análisis de las tareas, ¿qué parte de las actividades que se van a desempeñar para determinar los contenidos del programa de capacitación yo necesito ver? Yo me tengo que centrar en las tareas que ejecutan los colaboradores. Por ejemplo, tenemos en la encuesta de satisfacción al cliente, tenemos un alto índice de quejas en atención al mostrador o atención telefónica, atención al call center. Yo tengo que entender bien dónde está mi necesidad para poder apuntar bien mi capacitación. Y en cuanto a análisis de las personas, es cuando yo contrato, por ejemplo, una persona y mi perfil me dice que tiene que tener determinados conocimientos. Yo conseguí una excelente persona, tiene excelentes actitudes, tiene muy buenas habilidades, pero le falta entrenar un poquito. Entonces yo a esa persona tengo que entrenar en algunos aspectos que necesito mejorar. Acuérdense que vimos en selección que hoy en día se le da mucho más énfasis a las actitudes que a los conocimientos. ¿Por qué? Porque justamente como lo vemos aquí, los conocimientos puedo pulir en la persona, puedo mejorar. Muy bien. Este es el cuadro de Bolander, donde él explica esta fase 1. Después, esto es lo que dice Chiavenato, dónde vamos a fijarnos, dónde vamos a inventariar, cómo voy a inventariar mis necesidades o diagnosticar. Dice, a nivel organizacional voy a hacer un diagnóstico de la organización, la gente se está adaptando, todos están alineados a la misión, a la visión, la gente mi misión dice una cosa, la gente no está comprendiendo, las personas no están entendiendo cuáles son los objetivos de la organización. Dentro de los análisis de los recursos humanos, ¿qué vamos a ver? Vamos a determinar de cuáles son los comportamientos, actitudes y las competencias necesarias para alcanzar los objetivos de la organización. Acá también similar a Bolander, análisis de los puestos, vamos a estudiar los requisitos que existen en los puestos y en base a eso vamos a capacitarlos. Y análisis de la capacitación son los objetivos que serán utilizados en la evaluación del programa de capacitación, que como les dije, es muy importante saber qué resultado obtuvo nuestro plan de capacitación. Este es la segunda fase, que es la programación del entrenamiento. Retrocedo otra vez aquí, fase 2, diseño. Dice Chiavenato, copié de Chiavenato porque me parece muy entendible el cuadro. ¿Cuáles son los aspectos que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy programando ya? Ya tengo mis necesidades, ya tengo qué me dijeron los jefes, cuáles son las necesidades que ellos ven en sus colaboradores. Ya tengo el resultado de la evaluación de desempeño de este año, donde se identificaron más dificultades. Ya tengo también el resultado de encuesta de clientes, donde tengo que hacer más hincapié. En fin, ya tengo un montón de insumos para preparar un plan de capacitación. Ahora, ya tengo cuáles son los temas, ya sé quiénes van a ser mi público, entonces yo voy a empezar a trabajar ya con cada uno de esos temas en base a este plan. Entonces voy preguntándome y preparando en base a esto. ¿A quién vamos a entrenar? ¿Quiénes son los que van a ser entrenados? ¿Qué áreas? ¿Quiénes? ¿Cómo voy a entrenar? ¿Qué métodos de entrenamiento voy a utilizar? Voy a hacer un entrenamiento in company, outdoors, voy a hacer simulación, prácticas, le voy a poner una tutoría. ¿Cómo voy a entrenar a las personas en los distintos temas y distintas áreas que hemos identificado? ¿En qué vamos a entrenar?
tenemos que tener el contenido en base a nuestros objetivos. ¿Quiénes? Tengo que ver ya quiénes van a ser mis instructores en base a cada tema, los precios, dónde vamos a entrenar, vamos a hacerlo dentro de la organización, en horario de trabajo, fuera del horario de trabajo. Es muy importante también tener en cuenta, depende del tipo de capacitación, donde es conveniente. Por ejemplo, cuando yo le voy a capacitar a un empleado en cuanto a su tarea propiamente dicha, siempre es mejor capacitarlo en su puesto de trabajo. Sin embargo, si yo quiero trabajar habilidades blandas como trabajo en equipo, liderazgo, actitudes positivas en el trabajo, es recomendable hacer en horario fuera de la empresa, tipo una jornada de integración. Da mejores resultados este tipo de entrenamiento fuera de la organización. Y también es recomendable siempre, cuando hacemos este tipo de entrenamiento, tratar de hacerlo un fin de semana, y que no sea tan extenso, de tal forma de no sacarlo mucho tiempo de su espacio de descanso también, que es un detalle muy importante a tener en cuenta. ¿Cuánto entrenar de acuerdo al tema? Siempre tenemos que tener en cuenta si la capacitación no está afectando a ese departamento. Por ejemplo, yo no puedo capacitar a un departamento de contabilidad en pleno diciembre cuando estamos haciendo todos los cierres, o en pleno abril cuando se está trabajando con todos los balances. O yo no puedo hacer una capacitación al departamento de recursos humanos cuando están todos abocados a cierre fin de año, a las fiestas de fin de año, a los aguinaldos, salarios. O sea, es muy importante tener en cuenta en qué momento, cuál es la fecha que hay que tener. Eso es clave, porque si estamos haciendo una capacitación en una época en la que hay saturación de trabajo, no nos va a resultar, vamos a gastar, no vamos a invertir, vamos a gastar, y la gente no va a estar concentrado. Incluso podemos tener una tasa alta de ausentismo en las capacitaciones cuando hacemos en periodos de alto nivel de trabajo en la empresa. Eso es muy importante. Y en cuanto a horario también, yo les recomiendo, nunca hagan una capacitación o un lunes o un viernes. ¿Por qué no un lunes? Normalmente el cuerpo, después de un día de descanso, un día domingo, el lunes a la mañana es como que recién empezamos otra vez a tomar el ritmo al trabajo. Entonces, la persona no está todavía 100% en su empresa un lunes a la mañana. Entonces, no es recomendable un día lunes, ni tampoco un día viernes, porque los viernes psicológicamente nuestro cuerpo ya está preparado para el descanso, y darle una capacitación un viernes a la tarde es un gasto también, porque el cuerpo ya no asume al 100% la capacitación que le estamos dando. ¿Y para qué entrenar? Lógicamente, depende de cada tema, de cada área. Tenemos que fijar cuáles son los objetivos que queremos lograr. Así como ustedes verán en cada clase, yo siempre les paso a ustedes cuáles son los objetivos de cada clase. También para cada capacitación tenemos que poner los objetivos. ¿Qué yo quiero lograr con esta capacitación? Que eso nos va a servir después finalmente para cuando hacemos la evaluación, si se logró o no esos objetivos. Avancemos. Y acá ya la fase de evaluación dice, esto es según Bolander. Este cuadro está mal ubicado, voy a cambiar. La evaluación de las necesidades de capacitación también vamos a hacer a nivel de la organización, a nivel de las tareas y a nivel de las personas, de acuerdo a su cuadro. Y Chavenato dice, ¿cómo yo voy a evaluar? Voy a evaluar primero la reacción del alumno o del colaborador a quienes estamos capacitando. Entonces dice, el programa de capacitación provoca satisfacción y mejora la actitud del aprendiz y predispone a futuras acciones planificadas de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. En cuanto al aprendizaje, el programa de capacitación provoca cambios en el conocimiento, las habilidades, las actitudes del aprendiz y mejora sus competencias personales. Esto yo tengo que ir haciendo una evaluación. En cuanto al desempeño, el programa de capacitación provoca cambios en el comportamiento del aprendiz, que le dije al inicio.
Si no hay cambio de comportamiento, no hubo buen resultado de la capacitación. En cuanto al resultado, el programa de capacitación tiene un impacto en los negocios de la empresa y agrega valor a la organización, al cliente, a nuestro mercado. Y finalmente, el programa de capacitación produce beneficios para la empresa y sus resultados compensan ampliamente los costos. Si no lo fuera así, se convierte en un gasto, nuevamente lo indico. Volanden prepara también, este es el cuadro que él prepara de la evaluación de los resultados, el aprendizaje, el comportamiento y el impacto que tiene dentro de la organización. Chavenato también nos presenta unas etapas del proceso de la capacitación en sí. El primero es, buscamos transmitir información o estamos queriendo desarrollar habilidades de nuestros colaboradores, o estamos queriendo mejorar o desarrollar actitudes, o estamos queriendo desarrollar conceptos. Y todo esto tenemos que definir nosotros dentro de nuestra planificación. ¿Cuál de estas etapas es lo que yo quiero implementar para cada una de las áreas débiles que estoy identificando? Y menciona también Chavenato las técnicas de entrenamiento y él lo clasifica en cuanto al uso, al tiempo y al sitio. En cuanto al uso dice que hay entrenamientos que está orientada hacia el contenido. ¿Y cuáles son este tipo de entrenamiento? Las conferencias, instrucciones programadas, instrucción asistida por un computador. La orientación hacia los procesos, por ejemplo, dramatización, entrenamiento de sensibilización, desarrollo de grupos. Por ejemplo, en dramatización se utiliza mucho para los cajeros, porque yo tengo el currículum del cajero, ya tengo la experiencia que él manifiesta en su currículum, pero yo quiero ver cómo tiene el manejo de billetes, cómo él se maneja ahí en vivo frente al cliente. Entonces se trabaja con ellos con una dramatización. Lo mismo se trabaja mucho con dramatización cuando hacemos, por ejemplo, capacitaciones en atención al cliente. Eso, por ejemplo, es porque la teoría nomás, yo les digo que no es válido. Hay que ponerlo ahí dramatizando cómo enfrento una situación con un cliente difícil, que es lo más difícil, ¿verdad? Cómo yo atiendo a un cliente molesto, cómo yo reacciono ante determinadas situaciones. Eso se hace con un roleplay y se va viendo las reacciones del candidato o del empleado si ya es nuestro colaborador, ¿verdad? Y la mixta es lógicamente su nombre lo dice, es la combinación de ambas. Cuando hablamos en cuanto al tiempo, se puede hacer una capacitación antes del ingreso, como habíamos hablado en el caso de la socialización o la inducción, donde ya se le enseña todo en compañía generalmente de un tutor. Y otro puede ser después del ingreso de la persona, ya cuando vemos que hay algunos aspectos que tenemos que mejorar. En cuanto al sitio de trabajo, en el sitio de trabajo podemos hacer dentro de la organización, que yo también les dije que depende mucho de qué tipo de capacitación, es mejor hacer dentro de la empresa u otras fuera de la empresa y que depende mucho del tema, ¿verdad? Y vuelvo a repetir que los outdoors es muy conveniente cuando queremos trabajar habilidades blandas con nuestros colaboradores. Aquí algunas reflexiones que encontré en el libro de Bolander. Dice, aunque las competencias no es algo nuevo, muchas empresas forman y desarrollan a sus empleados sobre este enfoque. La competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y o a un rendimiento superior en un trabajo o situación. Ejemplos de competencias, liderazgo, orientación al cliente, trabajo en equipo, que ya lo vimos todos nosotros, ¿verdad? Estas nuevas herramientas de recursos humanos no son una moda para el especialista del área, sino que están concebidas como una herramienta competitiva en los negocios. Y aunque en el pasado muchas empresas se centraron en la formación de las competencias técnicas o de conocimientos, el enfoque actual es sobre las competencias conductuales o habilidades, capacidades de gestión, que también ya lo mencioné desde un comienzo. Mucho más interesante hoy en día para las organizaciones son estas habilidades blandas, porque si yo tengo mucho conocimiento, mucha experiencia y no tengo habilidades blandas,
esa persona seguramente tiene una alta rotación en varias empresas. Entonces, ¿por qué invertir en una persona que a corto plazo va a volver a salir de mi organización? Muy bien, con esto entonces terminamos lo que es capacitación. Y ahora vamos a ir un poquito más lo que es desarrollo organizacional. Cuando hablamos de desarrollo organizacional, ya nos estamos refiriendo a un conjunto de políticas que tiene una organización para ir dándole la posibilidad de crecer a un colaborador que tiene el potencial de crecimiento dentro de la organización. Entonces es muy importante hacer esta diferenciación cuando hablamos nosotros de capacitación, no es lo mismo, o desarrollo, no es lo mismo que hablar de desarrollo organizacional. Cuando yo hablo de desarrollo organización, ya hablo del conjunto, del plan de carreras que vamos a tener dentro de la organización para permitir a las personas desarrollarse dentro de la misma. Dentro de la misma, por ejemplo, un cajero que ingresa a un banco sabe que él no va a estar eternamente como cajero porque él sabe que hay un plan de carrera en ese banco, que él va a estar quizás 2 años de cajero máximamente y después va a tener la posibilidad de ir creciendo, porque ¿quién de nosotros no nos preparamos para ir creciendo dentro de una organización o en otra organización? Todos queremos tener esa posibilidad de crecimiento, pero cuando nosotros le damos esa posibilidad de crecimiento a nuestros colaboradores en mi organización, el costo-beneficio es mucho más alto, porque ese colaborador se va a formar conmigo, se va a comprometer conmigo y toda la inversión que yo estoy haciendo en él va a ser una inversión aprovechada dentro de mi organización. Y hay varios métodos de desarrollo. Ustedes van a ver, todos estos métodos. Chavenato es tan didáctico el texto de Chavenato que de la mano nos lleva a, si algunos de ustedes están en el área de recursos humanos y necesitan un soporte para desarrollar personas o para preparar un plan de carrera dentro de su organización, yo les recomiendo que lean el libro de Chavenato, que les lleva de la mano para implementar todos estos procesos. Yo no sé si les comenté a ustedes que mi primer empleo en el área de recursos humanos fue allá por en el año 88, imagínense, creo ya hace como 30 años. En el 88, cuando ascendí al cargo de jefe de recursos humanos en una empresa importadora de autovehículos, recuerdo que en ese entonces yo era alumna de la carrera de administración y tuve en ese momento una profesora que fue mi inspiración y tanto me gustaba la manera como ella explicaba y como ella con tanto amor y con tanta pasión hablaba del área de recursos humanos, que yo me enamoré de esa asignatura y empecé a hacer pequeños cursos de recursos humanos fuera de la empresa. Recuerdo que la primera institución que me formó como gerente de recursos humanos fue el CAES, que es dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, que en ese entonces tenían profesionales capacitadores de primer nivel, eran todos personas así, de ese momento guruses, ¿verdad? Y lo que les quiero comentar de que como yo era novata en el tema, ascendí recién a ese cargo, empezaba a tener pequeñas técnicas, todavía no tenía la experiencia y en ese entonces las empresas todavía no, las empresas ya tenían un departamento de recursos humanos. En ese entonces las empresas, recursos humanos, era así un rinconcito del departamento de contabilidad o del departamento de administración que llevaba los libros laborales, las planillas de salarios, las sanciones, etcétera. Entonces, ¿qué hice yo? Como nuestro libro en aquel entonces era de Chavenato, pero era la edición, se llamaba Administración Recursos Humanos, un libro de color naranja, recuerdo. Ese era mi libro de cabecera. Yo les cuento, señores, que yo todos los procesos de recursos humanos, desde un procedimiento de reclutamiento, de selección, todos los procesos. Yo creo que les comenté a ustedes en algún momento dado que cuando estábamos hablando de la división de recursos humanos, no hace falta que tengas 10 personas para hacer todos los procesos. Yo en ese momento estaba sola en el departamento, éramos 120 colaboradores en ese momento y yo sola implementé todos los procesos, pero ¿quién fue mi tutor? El libro de Chavenato. Entonces lo que les quiero decir es que si
alguien de ustedes en algún momento quiere implementar alguno de los procesos de recursos humanos, yo les recomiendo el libro de Chavenato por la sencillez de sus explicaciones y es demasiado práctico y es muy fácil de llevar a la práctica, valga la redundancia, lo que él nos explica en su texto. Entonces es una recomendación que les doy. Ustedes incluso tienen ya en versión PDF el libro y ahí van a encontrar cada uno de los procesos. Acá una reflexión: ya no es suficiente con poseer algunas gentes brillantes o preparadas en la organización, sino es imprescindible que todos los integrantes estén alineados con un propósito común y que se mantengan muy motivados. No hacerlo de esta forma genera ineficiencia, disminución de la competitividad y eventualmente ser desplazado del mercado. Muy bien. Y dentro del desarrollo organizacional está lo que yo ya les mencionaba al inicio, el desarrollo de carreras. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos? Y muy pocas empresas en nuestro país tienen implementado un plan de carrera. Muy pocas empresas lo tienen. Es, por ejemplo, voy a pasar un cuadro más. Acá tenemos el concepto que es el plan de carrera. Implica el diseño de un esquema teórico sobre el cual sería la carrera dentro de un área determinada para una persona que ingresa a ella, usualmente desde la posición inicial, así como les di el ejemplo del cajero, ingresa como cajero, pero él sabe que después de 2 años, cuando tenga tales y cuales formación, tales y tales de experiencia, él puede pasar al siguiente rango dentro del plan de carrera que está establecido dentro de la organización. Y aquí les quiero dar también yo un ejemplo. Cuando estuve en Pharmacenter, que éramos más de 1,200 colaboradores, y para un vendedor de farmacias no es tan sencillo como la gente ve un vendedor detrás del mostrador. Yo les cuento que tiene años de formación. Y yo recuerdo que en aquel entonces era el factor diferenciación en Pharmacenter, la atención al cliente, porque nosotros teníamos un plan de carreras, pero que lo trabajábamos así pulidamente. Empezaba el estudiante de técnico en farmacia, que normalmente se reciben en 2 años y salen sin saber nada. Tenían un proceso de aprendizaje, se firmaba un contrato de aprendizaje con ellos. Y en ese proceso de aprendizaje de 1 año, nosotros teníamos que trabajar con ellos en todo lo que era conocimientos técnicos de medicamentos, de drogas, nombres comerciales, habilidades, aplicación de inyecciones, todo tipo de aplicaciones intramusculares, intravenoso. 1 año de pasantía de aprendizaje que tenía dentro del régimen de aprendizaje, tenía un salario, era un empleado, pero aprendiz. Después de los 1 año, él sabía que si él aprobaba el examen, porque teníamos un examen de evaluación, tanto de actitudes que lo hacía el gerente de la sucursal donde hacía su aprendizaje y también de conocimientos, que teníamos un equipo de profesionales médicos que les tomaba el examen. Si ellos pasaban ese examen, a ellos se les incorporaba como empleado de la organización, pero ellos ingresaban como apoyo de ventas, todavía no eran vendedores. Ellos tenían que estar otra vez 1 año trabajando, apoyándole al vendedor en el mostrador. Después de ese 1 año, ellos tenían que tener, además de los conocimientos técnicos que se requerían en el nivel de aprendizaje, tenía ya otro nivel de conocimientos mucho más exigentes que tenían que tener para pasar de apoyo ventas a ventas. Y el vendedor, el que está ahí en vendedor, ya es una persona que hace 3 años estuvo practicando previamente para ser vendedor. Y para ser vendedor, además de todas estas evaluaciones que va subiendo también de escala, ya tenía que tener sí o sí su carnet técnico de habilitación por el Ministerio de Salud. O sea, es todo un proceso. Nosotros teníamos muy bien estructurado el plan de carrera para la gente de la farmacia que estaba ahí atendiendo, porque el cuidado de la salud es demasiado delicado. O sea, que yo puedo vender a veces una palabra, una letra hace la diferencia, que yo le estoy vendiendo a un cliente un medicamento para presión alta, para presión baja. Imagínense que a un cliente yo interprete mal la última letra y le venda un medicamento para presión baja y presión alta, y le liquido al cliente. Entonces es muy delicado y es
y requiere de un plan de carreras para que esta persona tenga esa posibilidad de ir creciendo dentro de la organización. Después tenía la posibilidad de ser subencargados de cada turno y finalmente ser encargados o gerentes de sucursales. Yo les cuento que cuando yo salí hace 3 años, la mayoría de los gerentes de sucursales, nosotros en aquel entonces prácticamente no hacíamos reclutamiento externo, todos eran internos. Todos los actuales gerentes, y hasta ahora lo veo, gerentes de sucursales, son personas que crecieron desde el aprendizaje con nosotros. Y es muy interesante este plan de carreras y hay, por ejemplo, los bancos. Conozco bancos que tienen plan de carreras, pero solamente también para determinadas áreas. Difícilmente uno tenga un plan de carrera para toda la organización. Eso yo les digo que en la práctica no es muy fácil. ¿Y por qué no es muy fácil? Porque la empresa tiene también un techo de crecimiento y yo no puedo tener también para todos los cargos un plan de carreras, porque va a llegar un momento en que el techo está hasta aquí y hasta aquí nos quedamos. Entonces, no todos los cargos, por ejemplo, en el departamento de contabilidad, yo puedo tener el auxiliar contable, auxiliar junior, senior, y después puede ser ya contador. Contador va a ser lo último. Pero a lo mejor el contador es una persona de tanta confianza que hace 10 años está ahí que la empresa no le va a sacar mientras no se jubile, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo corro el riesgo que ese colaborador, cuando esté ya alcanzando a ese techo donde él no puede tocar, se me va a ir seguramente a otra organización. Eso ocurre en la práctica, no para todos los departamentos. Lo mismo ocurre en el departamento administrativo. No es fácil preparar un plan de carrera donde le asegures al colaborador que tiene un plan toda su vida dentro de la organización, porque la organización también tiene su techo. Pero hay áreas como, por ejemplo, este caso que yo les di como ejemplo de Pharmacenter fue fácil para mí, porque la empresa va creciendo, va creciendo. Cuando yo ingresé, la empresa tenía 40 sucursales. Cuando yo salí de la empresa estaba alcanzando a 80 sucursales. Entonces, vos vas preparando los recursos humanos, pero dentro de un plan de carrera. Entonces, eso te facilita, pero no todas las empresas y todos los departamentos se presta para hacer un plan de carrera. Vuelvo a repetir eso. Bueno, este es un modelo que yo quise compartir con ustedes. Cómo se presenta, por ejemplo, un plan de carrera, que si bien ya le di el ejemplo Pharmacenter, acá me lo está un analista de créditos, el junior, tiene que ser un egresado de carreras comerciales o cursando el último año. El analista semi-senior ya tiene que ser egresado de carreras comerciales. El analista financiero senior ya tiene que ser deseable posgrado en finanzas. El coordinador de planificación financiera ya requiere una maestría, egresado de carreras comerciales, y generalmente a esto se le va sumando también años de experiencia. Eso es, además del título, no solamente del título, sino que años de experiencia y también los factores actitudinales. Es muy importante. Es otro caso práctico, solamente para que ustedes vean, ¿verdad? Del área administrativo, cuáles serían, por ejemplo. Pero esto también, yo vuelvo a repetir, depende de la empresa, tipo de empresa, un montón de factores que intervienen para poder hacer un plan de carreras, armar un plan de carreras dentro de una organización. Y acá nos habla de unas herramientas, cómo yo puedo evaluar a nivel organizacional la evaluación de carreras que tengo y cómo puedo evaluar a los trabajadores también sobre el plan de carreras a los cuales ellos están expuestos. Muy bien, con esto entonces termina el marco teórico de lo que es capacitación y desarrollo organizacional, y mañana estaremos participando de la exposición del grupo número 2 de un caso práctico, plan de capacitación de una empresa. Bueno, con esto entonces terminamos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz descanso. Nos vemos mañana martes a las 18 horas, si Dios quiere y la Virgen así lo permita.